Estimada familia de cristal, el contenido del hueveo ya hirió susceptibilidades. Si han vuelto por más, es porque les gusta. Guarax Arte no se responsabiliza de sus patologías tóxicas. Desde Celina, Cuenca, Guarax presenta el hueveo. Hoy tenemos un músico y productor increíble, él es Renato Zamora. ¿Qué más, Renato? ¿Cómo vamos? ¿Cómo has pasado estos últimos tiempos? ¿Qué tal? ¿Cómo Sobreviví al COVID. Al cobicho. Al cobicho. ¿Te vienes parando del cobicho? Acabas de decir del del cobicho, así es. ¿Cuánto tiempo en cama? ¿Cómo te cogió la cosa? Bueno, creo que fue leve, fue manejable, pero sí es de cuidado, pues, ¿no? Ahí pega las vacunas, pues, si no estuvieras vacunado, ¿qué otra historia hubiera sido? No estuviera aquí, quién sabe, ¿no? Sí, pero ¿Primera vez que te Dios. da? Sí, primera vez. Así mismo es la primera vez. Esta fue mi primera vez. A mí ya me pega 2 veces, pues Mira. la primera sí fue como si le sentí un poco más. Sin embargo, como dices vos, nada de qué preocuparse. Ya es el orden lógico, va a pasar y va a pasarnos a todos. así Sí, que- esto va a seguir ahí. Sí, Ya más la bien. última que me dio ya fue así como. Sí, pero bien, la verdad. Ya el organismo ya se defendió. Lo más tuyo es estar solito. 10 Sí. días solito. La Tocando la guitarra. La, encerrado. la cabeza te juega un poco chueco al rato Sí, de ahí. sí, estás solito. Loco, así. Si no hubiera los entretenimientos personales, estuvieras jodido. Toca la guitarra, las videoconferencia. ¿Y te el quieres decir unos películas. temas nuevos o en qué estabas Sí, trabajando? igual. Estaba como. No pude parar la actividad laboral, entonces por lo menos ahí lo que pude. Pero bueno, coge unas etapas de pereza, de cansancio así Sí, no extremas. estás al 100, no estás al 100. Te da sueño, estás como medio aplacado. Pero... Para mí eso era lo peor, que es como que así, ay. Sí. Bueno, Pero ya una pasó, vez ya ¿no? superado, Ya está. adentrándonos un poco en tu carrera, en tu camino como músico. Cuéntame un poco cómo fue tus primeros años en Cuenca, cómo es tu formación como ser humano más que como músico, cómo creciste en esta ciudad. Bueno, yo creo que desde chiquitito yo nazco y me crío y me involucro en un ambiente musical desde peladito. Entonces, mi familia, mi abuela, mi abuelo, mi familia materna, y mis ancestros todos han tenido este gusto por la música. Entonces, en la casa de mi abuela había un montón de instrumentos. Había batería, había piano, había saxofón, mandolinas, guitarras. Entonces, mis primeros juegos, me acuerdo, jugaba así, me metía bajo el piano, estaba mirando el arpa del piano, el bombo de la batería, todo era como muy normal para mí el tema de la ¿Y música. quién tocaba tus abuelitos? Mis tíos, mi abuela, mi madre, todos tocaban. Entonces era también, vas creciendo en ese ambiente donde están todos tocando, lo obvio es que acabas tocando. Entonces, de alguna manera, eso se me dio natural, se me dio la música natural. Entonces yo empiezo a tocar desde muy chiquito, a los 4, 5, empiezo con el piano, entro al conservatorio a estudiar piano. Pero el piano era complicado porque el piano era un mamotreto gigante que estaba en la casa de la abuela. En la casa de mi vieja había una guitarra. Entonces, la guitarra de pronto se me vino cerca, estaba allí, empecé a jugar con la guitarra y solito. En ese tiempo compré, o me había conseguido un cancionero de estos, de guitarra fácil, y con eso aprendí, lo primero que aprendí. Y aprendí solo. Así medio, ya aprendí a leer, entonces era como leyendo el libro y los primeros acordes, después obviamente iba al conservatorio, la lectura musical y todo, pero el piano era aburridísimo. Claro que no puedo decir que no me ha servido, por supuesto que me sirve hoy en día en mi vida profesional, pero no era el instrumento con el que conecté. Claro. Y la guitarra en cambio era en la casa hasta que mi vieja, mi viejo me ven tocando, dicen, no, pues este man
esto es lo que pasa haciendo todo el día, pues me cambio a estudiar guitarra. Entonces ahí empecé a estudiar formalmente con el maestro Carlos Magno García, que fue, digamos, quien me fue encaminando, y el otro maestro que se llama René Duque, de acá de Cuenca, como que los dos me encaminaron en la guitarra, ¿no? Entonces empecé, pero la típica, así, sentado, formalazo y todo. ¿Y siempre fuiste bueno para las clases o en un punto ya querías botarte? Lo que pasa es que la educación formal, de alguna manera, es lo que había para que aprendas, ¿no? Entonces era una parte interesante porque tenías la parte académica y también la parte mecánica. Pero la guitarra clásica y la guitarra de madera y todo era como muy formal, era muy rígida, ¿no? Entonces un día llego de la escuela y veo un video de un man que se columpiaba así, con un cable cagado de risa y con la guitarra haciendo así y todo. Yo dije, no, yo no quiero tocar la guitarra así sentado, no, quiero tocar como ese señor. Resulta que era un video de Van Halen. Era Eddie Van Halen, entonces le vi al man y dije, no, yo ese rato, eso fue la revelación, debe haber tenido unos 9, 10 años. Ahí se le movió el chiva a Lil Renato. Claro, yo le vi a ese man y dije, no, yo no quiero tocar así, yo quiero tocar así como el man. Entonces entré en una búsqueda allí. Ahí nosotros teníamos en TV en esa época, entonces lo que hacíamos era cambiar de canal entre Ecuavisa y Telecentro en ese Video tiempo. show. Y veías el show de Bernard y Sintonizando. Ay. Entonces, esto era después de clases, llegabas del colegio, almorzabas y de 1 a 3 había los videos. Entonces, te pasabas con el control de canal a canal, porque en todo ese chorizo de canciones también te pasaban José José, Rocío Dúrcal, Puma, pero por ahí te tiraban una de Van Halen, una de las bandas que estaban de moda. Y esa era la oportunidad que teníamos de alguna manera. No había YouTube, eran muchos tiempos. Claro, en esos tiempos llegaba la música 5 años después. Entonces a mí ya me entró el bicho del rock and roll. Entonces era una búsqueda, primero conseguir música para que te crucen música. Y era fácil ese intercambio con los rockeros más grandes que tú, que te Esa era aflojen la lucha, música. no, primero eras chamo. Y en esa época no es como ahora, allá era con permiso a todo lado. Tenías permiso hasta tal hora y salías hasta tal hora con permiso a los conciertos, a los intercolegiales, y había que estar a la hora, no es que como ahora que no pasa nada. No, pues ahora ya no quieren salir. Ahora ya no quieren salir. No, los huevos ya no salen. Ya, bueno, por vías, pero en esa época tenías que salir con permiso hasta tal hora. Entonces venían los primeros conciertos, primeras cosas, y la lucha está por conseguir música. Ese tipo te grababan los cassettes, pero tenías que cambiar, a ver, ¿qué tienes para pasar? Si no tenías algo no te daban nada. Claro, entonces mi pobre madre, nosotros no teníamos cómo así, agarramos los cassettes de mi madre, a veces los que no veíamos que no usaba mucho, y sobre esos regrabábamos encima. Encima de Paloma San Y Basilio, esa era la Maiden, exacto, así. Claro. Vos oías ahí en ese tiempo que el Metallica con el fondo de Rocío Dúrcal atrás, que sí. Entonces, así es como ibas haciendo tu discografía. Entonces, claro, mientras te grababas la canción, te dibujabas la portada del disco, obviamente. Claro, yo sí me te acuerdo. hacías a la mano ahí. y te ibas haciendo tu colección así. Te hacías el de Pink Floyd y le hacías los absolutamente. Entonces todos éramos diseñadores gráficos. El muro de alguna manera, a nuestra manera. O te recortabas la etiqueta de la revista con la portada del disco y le ponías al cassette mientras te oías y eras grabando, ¿no? Yo nunca era de estas que grababa en la radio. Me parecía una cagada grabar en la radio. Claro, ¿no? que hablaban hasta la cuarta parte de la canción. Una cagada. Prefería buscar la canción. Pero bueno, ya cuando me enteré que era Van Halen, porque después de haber visto ese video me pasé meses buscando, estaba tan emocionado de lo que vi que no vi qué banda era, o sea, nunca vi los créditos. Entonces, pasé meses buscando quién era el man ese que tocaba, hasta que un alma caritativa en un almacén de música, ya tanto que jodía porque iba a preguntar todo el tiempo, me dice, no, es Van Halen, es esto y este es el disco. Entonces llega a mis manos en ese tiempo el disco, el 1984, que es de 1984 de Van Halen, donde está Jump, todos, Panamá y todos esos temas, y ahí me voló la cabeza. Entonces eso fue como para mí el inicio. Dije, bueno, yo no quiero tocar la guitarra clásica, quiero tocar así. Entonces empieza este camino del rock and roll. Entonces, lindo, bello, hermoso, pero ahí había que conseguir guitarra eléctrica que no tenía cable, no tenía nada. Entonces la única alternativa era tocar en la banda del colegio. Pero tus papás apoyaban siempre, No eran otros tiempos, o sea, siempre me acolitaron con la música, pero ya esas exigencias, una guitarra eléctrica era un lujo en ese tiempo, pues entonces, claro. Además, lo que había en el mercado no era la guitarra de Van Halen, había Hofner, cualquier cosa así, no era la que vos veías ahí, yo quería la que tenía el map, entonces era soñar algo impensable. Pero bueno, así se fue dando, entonces yo empiezo a tocar rock and roll, pero en la de nylon, en la guitarra de madera.
No había más. Todos hemos tenido un grupo de punk con guitarra de nylon. Absolutamente, todos. Entonces yo creo que, y el entrenamiento auditivo, no es como ahora que tienen el profesor de entrenamiento auditivo, que ahí era retrocede, adelanta, pausa y saca, retrocede, adelanta, saca. Entonces así me comía el equipo, el abuelito, el equipo de la casa, el equipo, las caseteras acababan destrozadas, ¿no? Porque retrocedes, adelantas, pausa y sacar. Ese era el entrenamiento auditivo que tenía. Yo sabes que también me acuerdo de una cosa, cuando tiempos de MTV, que uno veía cómo ponían los dedos, o sea, si no tuviste nunca un profesor de guitarra, era como ver cómo ponen los dedos. Claro. Y retroceden el VHS y... O conseguirte, conseguir una partitura como ahora que te descargas y tienes el software tutorial y el Guitar Pro y todo. Allá era la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia que te llegaba de algún pana que tenía un tío que se fue a la Ioni y le compró la revista Total Guitar que llegaba, y así era. Imagínate, en Cuenca, 1989-90, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, y así, ese es un poco el entorno en donde arranca el tema del rock and roll. Entonces, bueno... ¿Tu primera banda cuál fue? Yo me pasaba tocando, yo no salía. Mi primera banda, a los 13 años, tocábamos Pink Floyd, tocamos en un intercolegial, recuerdo. Grabamos en cassette, llevamos la grabadora para grabarnos, además. Pero banda de colegio, ¿sí? Banda de colegio, chamos, todos totalmente inexpertos, claro, totalmente, pero ya era el soñar, a ver las luces, estás en el intercolegial, debe haber sonado horrible, el sonido, cómo habrá estado, no tengo idea. Pero así empezamos todos, y la nota era pelearnos para que podamos estar en el intercolegial, porque en el colegio, para estar en la banda, tenías que bancarte la parte eucarística, pues ya había que tocar en las misas y todo el mambo de tocar en eso para poder estar en el grupo. Si no, no había cómo estar en el grupo. Para poder tocar Pink Floyd, te tocaba hacer alabanza. Entonces era complejo. Entonces como no había ese chance, entonces nos tocaba hacer una banda independiente, pues. Claro. Nos buscábamos que nos dejen tocar. Entonces, claro, nos ponían en los primeros puestos siempre y todo, pero la nota era tocar. Y así empezó un poco a pasar el tiempo y ya empezamos a conocer a muchos más músicos que estaban tocando. La movida en Cuenca en ese tiempo era covers, tocaban todos covers. Entonces nosotros... ¿No había una banda con temas propios que les admirabas y decías, oye, quiero hacer? Bueno, había algunas, pero la mayoría tocaban... En Cuenca siempre ha habido mucho rock, mucho metal, mucho heavy metal, ¿no? Ha sido como una constante. Entonces había las bandas aquí, Superstar Band, estaba Acero Negro, estaba Snake, algunas bandas que éramos chamos e íbamos a verlos, que eran grandes. Entonces tocaban las bandas, tocaban Metallica, Slayer, tocaban todas esas cosas en el intercolegial del colegio católico, pero igual estabas ahí, ¿no? Entonces era una época, esos digamos, siempre recuerdo, eran los primeros músicos que veías tocar ya cosas complicadas. Entonces la segunda parte era hacerte amigo para ver si te podían enseñar, o por lo menos te podías ir a un ensayo, o por lo menos te podías pedirle que te invite a un ensayo a verles tocar y medio aprender algo, ¿no? Entonces ahí yo le conozco a Jaime Moscoso, que es un guitarrista que tenía una banda que se llamaba Snake, y realmente no puedo decir que él se sentó y dijo, esto es así, pero me acolitaba, me prestaba revistas de guitarra, me prestaba a veces cassettes, me cruzaba música, me contaba, me permitía acolitarle a los conciertos, yo mirando y todo, y veía cómo pasaba él tocando y regresaba a la casa a estar ahí mismo. Y me enseñó un poco a leer las partituras, a interpretar. Entonces ya empecé en un trip de autoeducarme en ese sentido. Me prestó una vez un video instruccional de algo, entonces con el video ya era buenísimo. Pues ya era un man que te explicaba suavito cómo son las cosas. Pero creo que era un 80% más de práctica, ¿no? Me pasaba el 80% practicando lo que había ensayado. Y creo que el hecho de tocar en la guitarra en nylon, esas cosas tan difíciles, sí desarrolló una cierta destreza porque sacas más fuerza. Claro. Después vas a la eléctrica y era mucho más sencillo tocar. Un tremendo tuco aquí. No ves, las empanadas, que no son manos de pianista. Pero, y así un poco va dándose. Entonces empiezo a desarrollar este chance de tocar y aprendo a leer nota con el maestro Fernando Avendaño, que ya me incursionó, y con él empiezo a tocar jazz a los 14 años. Entonces, pero era chistoso, tenía que pedir permiso a mi mamá para que me deje tocar. Todas ellas ya eran grandes, eran músicos adultos, y yo tocando ahí chicorea, leyendo. Y así andaba sin pensar entre el colegio y 4 proyectos musicales. Hasta que en el colegio nos conocemos con el Pablo Iñiguez
y armamos un proyecto en el colegio y aparte una banda. Y por otro lado tenía yo una banda con el Guayo Heredia, que es el baterista de los Sobrepesos, y seguíamos manteniendo el grupo de Pink Floyd con el Caliche Guzmán. Y ahí empieza a crearse, digamos, el primer Sobrepeso, si se puede decir. ¿Y Sobrepeso cuándo fue la primera vez que se subió a una tarima? Ya en la universidad, yo creo que ya nos graduamos del colegio, o sea, para el colegio teníamos un montón de proyectos toditos, ¿no? Y ya nos mezclábamos. Siempre fue la pauta, vamos a hacer canciones propias. Sí, ya, o sea, primero, ya cuando empezamos a tocar con esta agrupación, es decir, Caliche, Guayo, Renato, y antes del Caliche había otro bajista que se llamaba Johnny Heredia. Era la onda de... Primero, bueno, el Pablo no hablaba muy bien inglés, entonces cuando nos tocaba hacer covers, el Pablo se aprendía fonéticamente las letras, pero no era igual. Entonces, era turrísimo cantar así porque se le cagaban de risa. Claro. Entonces, decidimos no cantar en inglés y dijimos, bueno, estaba de moda el rock nativo, pero dijimos, ok, hagamos canciones. Si podemos componer canciones, hagamos canciones. Centramos en este trip de crear y componer. Y así nos empezamos a buscar un espacio acá, porque hasta eso... los únicos chances eran, las bandas hacían covers y tocaban en los intercolegiales, entonces eso era. Entonces nosotros empezamos con este chip de tocar en bares. Ese primer disco de Sobrepeso fue un boom, pero no. Yo me Claro. acuerdo que o sea, el video salía en todas partes y no sé ni cómo. Yo tenía una banda que se llamaba Mortero, que sigue existiendo la banda, ya no estoy, pero nos llegó por ahí el CD y era todo como wow. Para mí ya la primera banda de rock que no era pues así dragones, Claro, dragones y castillos, claro. sino ya No, nunca hemos sido de Dragones y Castillo. Como- Gracias a Dios. como la primera banda que hace rock diferente, o sea, alternativo entre comillas, y ya edita un CD. Entonces era como wow, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en para esas llegar a épocas? ese proceso, nosotros fuimos parte de un colectivo que aquí en Cuenca se llama Rock Nativo, ¿no? Rock Nativo era un programa de la radio que lo conducía Cristian Malo y en la radio Super 949. Entonces, en este espacio, ellos pasaban solo rock latino, que estaba de moda en ese tiempo. En ese tiempo ya había una cantidad de discografía de rock latino importante. O sea, no era solo Soda o Caifanes, ya había un montón de bandas Maldita mexicanas. Vecindad. Claro, estaba todo ese trip de los 90 Mano Negra, de Raizónica, todo eso. la época de oro de Raizónica, Ah. Mano Negra, Manu Chao, Todos los tus Cadillacs, muertos, todos claro. tus muertos, estaba Café Tacuba, bueno, había un montón de cosas. Entonces, este programa se emitía los jueves a la noche. Y estos manes empiezan con la iniciativa, dicen, bueno, aquí hay bandas cuencanas, porque estábamos tocando algunas bandas, y nos convocan algunas bandas para que grabemos lo que teníamos y nos eligen a Y nosotros. ellos lo financiaban. No, en un inicio las bandas grababan y ibas a dejar el demo. Entonces, hicieron una prueba con nosotros y empezaron a poner nuestra música. Y a las 2 semanas estábamos número 1, con un tema que se llamaba Oye Nena. Entonces eso empieza a crear una movida y todas las bandas empiezan a grabar y empieza a haber ya un chart local. Y empezábamos, y esto generaba a su vez que empiezas a tocar más seguido. Entonces, estábamos tocando en el circuito local en un montón de lugares. Y no solo nosotros, todas las bandas de la época. Entonces, de esa movida están los Bajos Sueños, están los Vasca, está, bueno, una serie de bandas más, los Ovejas Negras, los Dignum Crucis, y una serie de bandas de varios tipos, desde bien fuerte hasta cosas más pop, y había una diversidad de alternativas, ¿no? Entonces, así empieza esta movida de rock nativo. Entonces, se fue del control, creció, se volvió una cosa increíble. Empezaron a proliferar los shows intercolegiales, con festivales universitarios, festivales independientes, el Día de la Música, que se volvió famosísimo. Y ahí viene esta iniciativa, dicen estos manes, dicen, hagamos un disco compilatorio y vamos a golpear puertas. O sea, sí, somos parte de este disco, Los Bajos Sueños, nosotros, un grupo que se llamaba Arcana y otro que se llamaba Arcana. No, ya dije Arcana. Sí. Perdón, Ático, Arcana, Bajos Sueños y Sobrepeso, disculpa. Los 4. Hacen este disco colectivo y se van a golpear puertas el director de la radio con el Cristian Mar. O sea, ahí con el Cristian firmamos ya un contrato de manejo formalmente. Él dice, ok, yo quiero ser su manager. Firmamos un contrato de manejo y él se va. Y vamos aquí, y se van a Quito, a Guayaquil, a golpear puertas. Y pasó un poco de tiempo después de eso y tuvimos la oferta del contrato discográfico con Siqueros Records, que era de Luis Dávalos. O
Entonces ahí firmamos y enseguida al estudio. Entonces ahí sale la ruleta. Entonces, la ruleta sale con sello discográfico, con el video hecho por el Sebastián. Y se puede decir que ahí con eso plasmamos nuestro primer trabajo discográfico formal, serio, con promoción y con todo lo que pasó. Ya después de otro fue toda la historia que todo el mundo sabe. Ya empezaron las giras, empezamos a tocar un montón y la banda entra ya en una etapa mucho más madura de trabajo, ¿no? Ya para la ruleta grabó, bueno, el rock nativo lo graba Hugo Castillo, que ahora está de vuelta, que es originalmente el bajista, pero la ruleta la grabó el Caliche, ¿no? Entró el Caliche en ese y se queda durante todo ese tour como bajista. Esto nos llevó a estar casi 5 años sin parar, tocando como locos en todo lado. Tocando ese mismo disco. Sí, fue un disco que nos tuvo así hasta que en el 2004 ya, bueno, después vino la película de Ratas, que también fue lo segundo, y de ahí vino el disco de Anorexia, que es el disco que hicimos en el 2004, perdona, sale en el 2004, que ya fue independiente. Bueno, en todo ese lapso vino el periodo bancario, el país entró en crisis, el contrato discográfico lo terminamos porque todo fue para el carajo económicamente, entonces quedamos prácticamente en una temporada horrible, ¿no? Todos. Entonces el sello no continuó más y de ahí ya entramos a ser independientes y sacamos el Anorexia, que es el siguiente, ¿no? Y en ese tiempo, pues el Pablo se va a vivir a España, la banda un poco se desintegra, hasta que retomamos ahora en el 2012 todo y ahorita estamos hasta hoy de nuevo con un nuevo vocalista, porque el Pablo está en España, pero hemos logrado continuar y estamos en eso. Vamos a unos comerciales y volvemos con el hueveo. No se olviden de visitar www.warax.art. Tres tipos de granos cultivados por la red agroecológica de mujeres de la SUAY son la materia prima para crear la chicha de jora del reconocido restaurante cuencano La Chichería, de la chef Tata Rodríguez. Esta bebida ancestral es doblemente destilada por la fama destilería experimental. Y así nace Cholonización, aguardiente de jora, un fino licor inspirado en mi más reciente álbum, que con su sabor rinde tributo a nuestra cultura y nuestra tierra. Tu logística, simple y a tiempo. A través de nuestra plataforma, contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. Al Renato aquí, buen pana, gran amigo, que se ha hecho también varias colaboraciones y cosas por ahí. Claro. Oye, Renato, y cuenta un poco tu viaje a Argentina como para estudiar producción. Ahora hay mucho esto de que la gente dice, no, yo ya me gradué de la universidad, de tal o cual profesión artística, y dice, ya me merezco todo, me merezco que me pague. Yo me acuerdo que tú me contabas, estaba en Argentina trabajando, me decías alguna vez, y pasaba cafés en un estudio hasta que me dejaron tocar la consola para mezclar. Cuenta un poco cómo fue eso. Tú ya eras un artista reconocido en Ecuador y fuiste desde cero a otro país. Sí, yo creo que, bueno, después de la anorexia que hacemos, vino este lapsus, ¿no? Como que la banda entró en una crisis. Todo. Creo que fue un tiempo que nos merecíamos. Entonces,
todo el mundo se dedicó a sus cosas. Uno a terminar la carrera, el otro a hacer sus cosas, el pasó a España, etc. Cada uno empezó un trabajo independiente. Entonces yo me propuse, ya estaba paralelamente ya trabajando en esto, en la música, en la producción, pero siempre me ha gustado terminar las cosas que empiezo. Entonces dije, bueno, yo ya me gustaría profesionalizarme, entonces apliqué a una beca, me gané una beca y me pude ir a estudiar. Me preparé, ahorré, etcétera, todo esto ya. Me fui a trabajar en Quito primero con Felipe Terán, en Coda, y me sirvió un montón ir allá, porque me ayudó muchísimo esa experiencia ya más profesional. Coda, que era como el mundo de la publicidad, ¿sí o no? Coda era un estudio donde había, y se hace todavía mucha publicidad de la buena, en un momento muy fuerte de Coda, pero a mí me puso al Felipe en la parte discográfica. Ya me vio la vena de productor, entonces me puso en esa parte. Entonces ahí tuve el chance de producir el disco de Hugo Hidrogo, el Roscoe Boulevard con el Hugo, produje algunos artistas. Increíble. Estuve trabajando con algunos artistas de lado y aprendiendo un montón con el Felipe. El Felipe es increíble, ¿no? Yo siempre digo que es como mi papá, mi maestro, ¿no? Porque me encaminó súper chévere. Entonces me acolitó un montón para poder viajar, para poder irme a Argentina. Y fui a estudiar en la Escuela de Música de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires. Entonces estudié electrónica y estudié producción musical. Entonces, como tú dices, ¿no? Ya, claro, acá yo O sea, tenía... electrónica, ingeniería electrónica. Es que si no estudiaba electrónica no podía con la parte técnica. Yo estudié biología, soy biólogo, herpetólogo, pero nunca ejercí. Entonces yo llego y de pronto me encuentro en la especialidad con un montón de manes que ya son ingenieros, ya saben soldar, saben electrónica. Yo no tenía idea. O sea, yo operaba, hice un poco de cursos, todo a distancia, pero nada formal. Entonces me tuve que... O sea, que también sabes de circuitos y cómo se Me maneja un tocó, poco. si no iba a poder. O sea, allá tienen muy claro el tema de electricidad, de electrónica, es muy fuerte. Entonces hice eso en las noches, hacía la electrónica y durante el día la parte de producción. Entonces, sí, como tú dices, de pronto yo llego así como pavo real, sí, yo en mi país tengo un disco, mi banda, etcétera. Y de pronto llegas a una ciudad inmensa, donde hay industria, donde hay un montón de cosas, una escuela de música donde cada uno es mejor que otro. Y entonces te toca desprenderte de esa capa de ser lo que te puedas autonombrar y callarte el pico y aprender realmente, empezar a hacer una carrera mucho más concreta y más sólida. Pero también feliz, porque siempre me gustó y yo estaba muy contento de que eso es lo que yo quería hacer. Entonces me sentí súper cómodo, más bien. Llegué a un ambiente en donde me sentía comprendido, me sentía contenido, con un montón de gente que tenía una óptica muy parecida a la que yo tenía. Entonces fue una experiencia maravillosa y muy enriquecedora. Claro que fue duro también estar solo, estar lejos, estás en otro lado, estás... yo tenía que mantener un nivel de calificaciones también súper alto porque tenía una beca. ¿Cuántos años estuviste allá? Estuve 4 años. Estuve 4 años en Argentina y estuve 4 meses en Chile haciendo un curso que hice después. Pero maravilloso. Entonces, dentro de todas estas experiencias pude producir un montón de cosas. Y lo chistoso es que yo elijo Argentina porque digo, no, Argentina es un país de rock. Era Argentina, México o Estados Unidos. Estados Unidos me costaba un montón, no había becas donde yo quería ir. Descartado Estados Unidos. México, apliqué, no tuve las alternativas, no era tan viable. Me salió Argentina y fue lo primero. No lo pensé 2 veces, me fui para allá. Entonces llegué, y claro, es un país con mucho rock nacional. Entonces dije, yo me voy para allá, yo toco rock, voy a hacer rock. Llego y me encuentro con que ellos en su pensum de educación tienen tango, folclore. Y me encuentro con el tango, con el folclore del Río de la Plata y con un montón de géneros más como la murga, el candombe, etc. Y entro en un trip completamente diferente. ¿Crees que eso le falta a las universidades de acá del Ecuador, de las universidades de música, tener como un pensum que tome en cuenta la música tradicional ecuatoriana? Ellos en su pensum y en su programa académico, por ley, tienes que cursar los ritmos tradicionales del Río de la Plata, que son todos estos que te nombro. Entonces, ese acercamiento con la música folclórica me sirvió a mí después al regresar. Yo pensé que nunca me iba a servir, pero por mi trabajo posteriormente con Expresarte y con todas las otras cosas, ese acercamiento con esos géneros me abrió la cabeza de una manera impresionante. Entonces, cuando yo volví acá me di cuenta que nuestra música ecuatoriana
se podía tratar con esa misma delicadeza y se podía hacer un montón de cosas, ¿no? Y allá estuviste trabajando en el estudio de Ahí trabajé en de el Mayo, pie, creo, ¿o no? trabajé en el pie, que es de Alejandro Lerner, y después estuve como asistente en el estudio de Andrés Mayo haciendo tiempo de pasantía y todo. Y claro, yo te conté, ¿sabes? Allá tú para sentarte a operar, tienes que haber pasado por un montón de pasos hasta que te sientas allá, ¿no? Entonces, primero te tienen sirviendo el mate, hasta que sabes servir bien el mate, de ahí después te dejan poner los cables, después te dejan poner los micrófonos, después te dejan encerar la consola, después te dejan, ya viendo que medio cachas, te dejan sentarte en el Pro Tools o el software que sea. Después cuando llegas al estudio y le ves al ingeniero operador, te das cuenta que ese man sabe poner un mate, sabe poner un cable, sabe soldar, sabe poner micrófono, sabe todo. O sea, es un trabajo de escala, ¿no? Y que te tienes que ganar. No es que hay mucha jerarquía, se respeta mucho la jerarquía. Entonces, cuando vos le ves al ingeniero, vos sabes que ese man es un tipo que tiene una experiencia impresionante porque ha estado en un montón de sesiones además. Más o menos lo que pasa en el cine, ¿no? Que las jerarquías sí están bien marcadas, o sea, director. Absolutamente, es que el director sabe todo. Pero y hoy por hoy con los plugins y, no sé, una laptop, hay mucha gente haciendo música en su habitación. ¿Qué piensas tú? ¿Te gusta este cambio de los estudios grandes? No sé si van a desaparecer, pero creo que es un negocio difícil ahora mismo. Absolutamente. Creo que la tecnología ha avanzado un montón y en la pandemia está más que probado que en casa nos tocó a todos. Claro. Yo en la pandemia me hice la banda sonora de la película de los Tallos. En la pandemia. Es lo que me salvó de volverme loco en la casa. Me levantaba como sagradamente todos los días a componer una banda sonora. Desde mi casa, con mi teclado, con mis instrumentos en mi casa y grabando en alta calidad. ¿Era un encargo antes de pandemia? Es un proyecto pre-pandemia y justo coincidencialmente nos agarra el encierro y yo tenía hasta que entregarlo en mayo del 2020. Así que nos encerraron en marzo, así que pasé marzo, abril y mitad de mayo en la casa. Y mezclando a distancia ahora, entonces ahí creo que ha habido es una situación... ¿Lo mezclaste tú mismo o no? No, lo mezcló el Jero, pero ahora hay tantas alternativas y ahí se desarrolla este software nuevo que es el Audio Movers, donde puedes oír en alta calidad y en tiempo real. En tiempo real. Y entonces decir, la mezcla la íbamos haciendo, guitarra, exacto, la íbamos haciendo juntos. El Jero se cambió al estudio, él se fue a vivir, se mudó al estudio. ¿Dónde está el Jero ahora? El Jero está... No, bueno, tenemos el estudio... Sigue teniendo donde siempre fue. Ahí mismo, sí. Pero durante la pandemia, paralelamente teníamos, aparte de la peli, o sea, gracias a Dios tuvimos cosas que hacer. Entonces, lo más práctico era, para el Jero, sí, él tenía que estar en el estudio. Entonces, él se cambió, se mudó al estudio, se pasó ahí, porque había que mezclar con monitores, todo. Pero yo no iba, para no contagiarnos ni nada, entonces... Era todo videoconferencia y Audio Movers y íbamos trabajando así la mezcla. Entonces, está probado que esta época nos obligó a acomodarnos en lo que tenemos de tecnología, que era esto. O sea, entonces, hoy en día puedes en casa producir un disco tranquilamente y de hecho muchos músicos se dedicaron a producir y a hacer cosas y han sacado cosas maravillosas. La tecnología avanzó un montón y hoy ya tiene simulación para todo, entonces es prácticamente una alternativa. Si tienes que comprarte un preamp o un plugin, ¿en qué gastas? Es difícil, yo creo que los dos son necesarias. A ver, vivimos la época del tutorial. Pero digamos, si hay un aparato en análogo y el mismo en plugin... Costo-beneficio. Tienes el espacio, tienes el costo, cómprate el preamp, el análogo, pero si no tienes que viajar y llevarte tu laptop a producir en el campo, el plugin te sirve. Y ahora hay maravillas, o sea, con una realidad impresionante. Hay cosas que ya es difícil cachar la diferenciación, ¿no? Sí. Siendo honestos. Sí, se está acercando muchísimo la simulación. Yo, de hecho, me he grabado... Ay, perdón el micrófono. Hay una serie de simulaciones que están súper cercanas. Yo las uso un montón de cosas de simulación que me dejan sorprendido. Cada vez es más espeluznante, ¿no? Los niveles de conversión, ahora todo va siendo más chiquito. Ya te lo puedes llevar. Entonces eso te facilita la producción increíble, ¿no? Oye, y cuando regresaste a Argentina, hiciste la producción de Naturaleza Humana de Exacto, Darío, ahí, ¿sí? Ahí trabajamos el disco bueno, muchas cosas. Regresé de la Argentina primero a ubicarme, porque yo me había ido un tiempo importante del país.
Entonces me desconecté de muchas cosas, entonces fue también volver a, a reconectarme con la movida, con lo que estaba pasando. Y cuando regresas llegas con la cabeza cargada de ideas, con un montón de cosas que quieres aplicar, pero te encuentras con Vienes del futuro, así. Ya, pero te encuentras con otra realidad. Claro. Y entonces creo que la ficha te va cayendo recién cuando pasa un tiempo, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, mi primer proyecto fue el disco del Darío, que me permitió mostrar mi trabajo. Fue como mi primer, ok, esto es lo que aprendí, esto es lo que yo hago. Y hicimos un disco interesante. Creo que fue un proyecto que tiene una carga musical bien bacán, en donde también había mucha licencia artística que nos permitió hacer un montón de cosas. Produjimos un tema contigo ahí, con el Darío, que fue una cosa divertidísima. Nos permitió con el Darío también encontrar un viaje de varias cosas. Él también quería romper mucho su molde de Verde 70 y mostrarse como compositor. Entonces era una oportunidad ideal y después salimos de gira con ese disco, fue muy bacán. Y que lo cual también me sirvió un montón para reconectarme también con el instrumento y volver a tocar, porque allá también me puse a estudiar guitarra. Ya está, la Argentina es un país de guitarristas, había pero muchísima gente que con muchísima sabiduría que tenía que aprovechar. Fue una alternativa buena. Entonces yo también me dediqué mucho a eso. Entonces cuando vine también poder tocar de vuelta fue buenísimo. Y ya empezamos este trip y de ahí lo siguiente fue Expresarte. Vino un montón de cosas y ahí es donde me cae esta ficha de que te digo, ¿no? Me encuentro con el folclore en la Argentina. Pensé que no me iba a enriquecer tanto hasta cuando vine acá y me encuentro con la realidad de que la música ecuatoriana es súper amplia y hay un montón de cosas maravillosas que había que grabar y plasmar, y entro en este trip y en Expresarte fue todo un viaje también, pues, ¿no? Fue un viaje que me permitió aprender y pasearme el país descubriendo un montón de cosas como productor, más que nada. ¿Cachas? Para mí fue como que, digamos, Renato Zamora, el Ibis, así, fue la primera generación que vi, oye, estos manes ya viven de la música, lo están haciendo de esta forma. Más o menos, ¿no? Pero bueno, digamos, lo lograron y han hecho sus cosas, ¿cachas? O sea, pagas tus gastos, pagas tus arriendos, vives de la música. ¿Cuál es la clave de tu negocio musical? ¿En qué te mueves? Digo, para la gente joven, tal vez de algún universitario que está viendo, ¿en qué llaves vas monetizando tu obra? ¿Qué nomás haces para poder llegar a fin de mes? Verás, yo creo que en la música, la cosa más difícil en la música me parece que es esta que acabas de mencionar, el pagar las cuentas a fin de mes en la música. De todo el resto puedo hacer. Puedes tocar rápido, puedes tocar virtuosamente, puedes ser un increíble compositor, puedes ser un tremendo ingeniero, etc. Pero lo más difícil en la música o en este negocio del entretenimiento es ese. Es poder pagar las cuentas y poder encaminar un proyecto al final, ¿no? Yo creo que, y a todos los que están metidos en este negocio, lo que siempre creo que es importante es considerar las opciones que tienes, las alternativas que tienes, y una vez que las visualizas y las identificas, el trabajo más importante es enfocarlas para que puedan ser realidad, porque uno se emociona a veces, tiene la idea, vuela ese rato, pero lo importante es hacer que eso se aterrice. Entonces, para poder vivir de esto, lo importante es enfocarte en un objetivo y empezar a buscar los medios para que ese objetivo se pueda cumplir, ¿sí? Porque ideas hay maravillosas ideas, lo importante es que sean realizables. Entonces, ¿qué es lo que haces? De pronto yo lo que hago es planificar proyectos, planificar actividades que me permitan financiar, porque en este trabajo tú no tienes una renta fija, ni tienes un flujo de trabajo estable. Entonces tienes que programar la forma en la que vas a ganar este dinero y la forma en la que vas a gastar este dinero. Entonces tienes que tener una visión de negocio muy objetiva, porque no tienes un flujo continuo, no eres un asalariado, a no ser que, claro, estés dando clase en una institución donde tienes asegurado una renta fija como sueldo que te permite ejercer tu carrera, lo cual no es lo común. Porque cuando eres músico, o das clase o tocas, no tienes tiempo para las dos cosas. Claro. No tienes ese tiempo. Pero si tú estás ejerciendo el oficio profesionalmente, es muy difícil que tengas continuamente trabajo. Entonces tienes que planificar tanto cómo vas a ganar como cómo vas a gastar. Y el cómo vas a gastar es en donde necesitas planificar, ser ordenado y ver las formas en donde puedas conseguir una cierta continuidad
en la plata que vas a ir ganando. Entonces yo siempre les recomendaría a la gente que está empezando, si eres compositor, si eres creador, afíliate a una sociedad de gestión que recaude tus derechos de autor de forma ordenada y seria, primero, ¿sí? Licencia tus temas, es decir, trata de colocarlos en una peli, trata de darles valor, que te generen. Hoy en día hay un montón de plataformas donde vos puedes dedicarte a componer música de stock, que es un negocio maravilloso, porque... ¿Has hecho tú eso? He estado intentando, me ha ido bien con algunas cosas, o sea, lo hice sin esperar nada, y de pronto ahí hay como una platita que te cae. Voy a meter ahí. Sí, hay gente que se dedica solo a eso y que le mete mucho cabeza y te produce un tema por día, 2 por día, y lo suben, y tienen un catálogo impresionante, y que licencian la música en 2, 3 territorios, 4, 5 veces al año, en comercial, en tal lado, de todo, funciona. Pero si te vas a dedicar, tienes que dedicarle el tiempo, tienes que dedicarle a darle seguimiento. No esperes subir un tema y esperes que te caiga el dinero, no funciona así. Digamos, todo tienes que trabajarlo, ¿no? Ajá, tú además de producir tu propia música y tal vez producir para una película, música para películas, también haces comerciales, también haces otras cosas que son... Muchas veces, no sé, los músicos ven como de una manera idílica, así como tengo que hacer solo mi obra. Depende. A ver, un músico puede ser un excelente instrumentista y vivir de ser un ejecutante, que es un trabajo completamente honrado y noble, incluso tocando en un lugar de entretenimiento y tocando música de otros artistas y ganar un sueldo. ¿Cómo puedes también tener esta otra parte de ser una persona autónoma, creativa, que vende el producto de su trabajo en un disco, o ser un concertista, ¿sí? Si quieres vivirte de esa parte? Pero creo que el área de la producción es diferente a la de un músico que solo se dedica a ser instrumentista. El productor tiene tal vez una visión mucho más global, tanto de la parte artística, la parte técnica, la parte ejecutiva, ¿no? Entonces tratas de confabular esas cosas en un proyecto, en un emprendimiento, y también ofertas de ese servicio, y hoy en día las alternativas son muchísimas. Me ha tocado trabajar, por ejemplo, en cosas académicas, como en cosas comerciales, o en cosas publicitarias, o en cosas artísticas, en varios frentes, no solo como ejecutante, tal vez como haciendo alguna labor de producción en cierta cosa, como organizando, como tocando, etc. Entonces, es bastante amplio el tema, pero para resumirte, lo importante es siempre enfocarte en lo que quieres hacer. O sea, a veces quieres hacer todo, abarcar todo, esto es como la medicina. O sea, tú tienes una dolencia específica y hay un especialista en tal parte. La música es igual. Yo lo que recomiendo también es que vayas viendo una línea en donde eres mejor, y eso vayas dándole el tiempo y la atención necesaria. No puedes abarcar todo, es muy difícil. Sería como, ok, yo toco, yo mismo produzco, yo mismo soy manager, yo mismo soy vendedor, yo comercio, yo mismo hago los derechos de autor, yo mismo hago las redes. No, es imposible abarcar todo. Eso es un gasto de tiempo y recursos que podrías enfocarlos en un área de especialidad en donde eres bueno. Entonces, creo que por ahí va. En mi área soy productor y soy guitarrista. Yo ya la tengo como claro. Como guitarrista, instrumentista, hago esto, tengo mi banda, mi proyecto, y como productor, las otras partes, ¿no? Pero ya, creo que está súper claro. Ya las otras áreas prefiero que sean especializadas con personas que las hacen mejor que yo y que me dan mucha más alternativa y tiempo para ser más óptimo en mi parte. Bueno, volvemos después de unos comerciales y viene 5 shots, 5 preguntas. Como el Renato estaba saliendo del COVID, 5 shots de ibuprofeno. No hay nada que ver en la televisión. La televisión es una pista. ¿Qué pacho, chicos? ¿Por qué esas caras largas? Vengan, les mostraré cómo lo hacíamos en los 90s.
Si el aburrimiento te invadió, escucha a tu tío hoy. Prende la compu o el celular y busca el hueveo. Dale like con el corazón, comparte esta emoción, comenta tu opinión, suscríbete a nuestro show. Es un día hermoso y afuera hace sol, pero solo quieres estar en tu computador. Gracias por estar aquí viendo el hueveo. Gracias por estar aquí viendo el hueveo. Viendo el hueveo. Y olvídate del Omicron. Y olvídate del Omicron. Viendo el hueveo. Bye, Guarax. Yeah. Masacra, masacra, castiga, maldosa y masacra. 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 Todos los artículos del hueveo, incluyendo el éxito, se venden por separado. Esa es, carajo. Está Muy serio me has dicho por mí. Yo no soy tan serio. Pero está bueno, porque pienso que también, no sé, siento que este juego de estar filmando estas cosas, estas conversaciones, son registros históricos también. Bueno, ya me van a ver que... tocar a ver que no soy serio. Así me divierto Claro. también. Porque Pero lo no, chévere también es divertirte en esto. Pero está bueno también que quede como un registro de... Señor, estoy de señor. No, más que de señor de lo que has hecho también. Creo que es importante que Bacán, gracias. eso quede grabado ahí. Sí, bacán, gracias la invitación. Igual siempre hay una amistad chévere de tantos años. Sí, es verdad. Siempre ha habido buena conexión y hemos hecho chéveres cosas también cuando ha habido como. Bueno, y entonces, seguiremos haciendo. por también. supuesto que sí. A ver, Renato, ahora sí, cero huevadas. Cero huevadas, a ver. Vienen ahí las preguntas. Primero, la fama destilería experimental nos regala cholonización destilado de jora, así que vamos a hacerle ahí. De jora, ¿Cachas que...? de maíz. Claro. O sea, viene a ser un bourbon ecuatoriano. Claro, es una especie de bourbon, doble Claro, destilado. Ya. Cogen maíz del campo cuencano. Cogedosísimo. Es la chichería se llama. Ya, ve. Un restaurante de acá, no sé si bien. conoces. Sí, claro que sí. Buen Ajá. emprendimiento. Ajá. Saludos a la chichería, buena onda. Ellos hacen la chicha y después la fama lo destila. Ya, pues claro. Vamos ahí, saludcita. A ver. Este juego se llama 5 shots, 5 preguntas. Entonces primero te lanzas el shot, aquí se chupa porque Pues esta se que chupa. hay que tomar como así, verás. Respiras, botas el aire, te tomas, pasas y respiras. A ver, primer shot, diga. ¿Cuál es el lugar más extraño en el que te has despertado? Híjole. El lugar más extraño es donde me he despertado sin acordarme de nada fue en una montaña de bagazo, en una hacienda en Santa Isabel, en Yunguilla. Sí. Creo que chupaste en Cuenca y asumaste en Yunguilla, ¿o qué? Sí, no, estábamos en Yunguilla, pero el rato que me desperté estábamos encima del bagazo, un montón así, todos borrachos. Sí, ahí, otra vez el micrófono. Y me desperté encima de una montaña de bagazo, rarísimo. En una hacienda donde no sé, llegamos ahí nomás. Así fue. A ver, vamos al siguiente. A ver. Una experiencia psicodélica que has tenido, así como la más top, una revelación con algún psicodélico. En el oriente, en el Puyo, tuvimos el contacto con una comunidad en la universidad cuando estábamos haciendo una materia que se llama Ecología Animal, cuando estudiaba biología. Y ahí tuvimos chance de participar en un ritual. Y la cosa más loca que recuerdo yo es que escuchando a las ranas, yo vi la música en mi vida. Y así decido dejar de la biología y firmar el contrato loco. discográfico. Entonces esa es la experiencia, creo que la más decidora. Ahí tuvimos una revelación, tuve visión.
Eso podría ser. Así, o sea, dijiste, no, me voy por acá. Yo vi la música en mi vida ese momento, vi ese camino. ¿Pero qué es ver la música? O sea, Es que es una te experiencia veías- que no te podría contar Claro. porque fue una vivencia. Pero lo más cercano a verbalizar. Pero esa porque fue te viste así como- una revelación. O sea, era como dos caminos que había, ¿no? Y de pronto yo vi como lo más claro y lo más lógico para ese, y ese representó la música. Y aquí estoy. Porque lo otro era terminar biología y dedicarme a la biología y ya como ir sacándote esta otra parte y yo hubiera sido, no sé. Claro, cuidando huevitos de O sea, nunca he tortugas. dejado de tener contacto con mis amigos biólogos y de hecho Es que es yo increíble la biología también. he colaborado en lo que puedo siempre con el vivarium y todo, porque siempre me ha gustado la parte de la petología, pero no ejerzo, no ejerzo esa parte y fue muy, muy revelador en ese momento esa experiencia. Y es bello porque aquí en Cuenca hay, suponte, los Huchos del Vado, que es una banda de biólogos, ¿no? Por supuesto, de la misma escuela nuestra, yo les produje, tuve chance de trabajar su segundo disco y fue su primero y su segundo disco, sus dos primeros discos. Ellos son biólogos toditos. Toditos son Ellos biólogos. son y es otra banda que nace de esta escuela, igual, ¿no? Porque el Pablo y yo estábamos en biología en la misma escuela. Qué loco. Vamos ahí con la siguiente. Charangas mucho más. Va a tomar un vuelo ahí, pero... Al avión directa. A ver. Cuéntanos un robo que hayas hecho en tu vida, así, que puede ser desde una frutilla en el Supermaxi a un banco. Yo creo que la lección aprendida del acto de robar, para mí en la niñez, fue el siguiente. Mi abuela me mandó a comprar, mandé a hacer un mandado, me dio una plata, hice el mandado y me guardé el vuelto. Y me fui a los juegos electrónicos. A los Cosmos. Y me gasté ahí en los arcades ahí. Después llegué a la casa y mi papá me dijo, quiero hablar contigo. Y ese día aprendí que no hay que robar. Sí, creo que fue una enseñanza que me queda muy, muy... Debo haberlo hecho por la travesura, porque por ahí mi mesada no me avanzaba y era irme a los juegos electrónicos y no tenía... Tal vez me puedo disculpar, pero es impensable y era insostenible que le haya robado a mi abuelo. Entonces, mi padre me estaba educando y lo tomo como una enseñanza de vida. Y fue así el puñete más bien ganado que recibí en mi vida. Sí, yo mismo me lo gané. Pero me enseñó que nunca se roba. Es que yo creo que todos teníamos ese instinto de choro por dentro. ¡Claro! Porque de chamo todos hemos hecho una cagada. Además, de esas. yo chorro derrochador, me fui a los juegos electrónicos, ni siquiera es que me guardé. No invertí. No, sí, a ver, me fui a los juegos electrónicos y me compré 25 bolos. 25 bolos. 25 bolos. Pero para los panas, así o... No, con mi hermano nos tomábamos los bolos, pero era del vuelto de la abuela. Entonces, claro, mi abuela no me dijo nada, pero se lo dijo a mi padre. Y mi papá o sea, eso era insostenible en mi casa, era impensable. Así que ahí aprendí que no hay que robar. Vamos al siguiente. A ver. ¿Cuándo fue la última mentira que dijiste? La última mentira, la mentira siempre te pasa factura. Siempre te pasa factura. Así sea una mentira venial. Porque a la larga, la peor mentira incluso es la que te puedes hacer a vos mismo cuando vives tal vez pensando algo que no es real. ¿Sí? La última mentira que debo haber dicho debe haberme me ha pasado alguna factura alguna vez, sí, tal vez como una relación que tuve, me dije algo que no debía y que no fue y me pasó factura. Esa tal vez debe haber sido una de las mentiras que sí me queda como, qué pendejo. La cagué. La así. cagué. Pasa. Total. Pero por lo general, a mí sí me queda esa lección. Siempre te pasa factura porque no es verdad. Te pueden perdonar, pero ya la confianza se acaba cuando te Chucha, mienten. claro, la cagaste. Entonces ahí es, ya. Eso es así, es implacable, ¿no? ¿Cómo puedes vos reconstituir o reconstruir tu credibilidad cuando ya mentiste? Entonces, la memoria de las mujeres tampoco que sea muy frágil, que digamos. bueno, de quién haya sido, es que al que le mientes es al que le queda. Claro. Entonces, si mentiste o te acostumbras a mentir, híjole,
Claro. Estás mintiendo, estás de alguna manera mintiéndote también. Ese es también tenaz. El que la hace la olvida, el que, El la que recibe nunca. Exacto, ahí está, el fusilero, como el fusilero, el más criadito, ahí está, clarísimo. Esa es sabiduría trascendental. Vamos a ir a la A ver. siguiente. Creo que me estoy olvidando. Ah, la vez más épica que te han roto el corazón. Híjole. No, pues sí, sí he tenido unas telenovelas horribles. Televisa México Televisa, presenta a Renato claro, Zamora. Rosa de Guadalupe, todo me ha pasado. Sí, sí tuve una más chamo, sí. Me enamoré de alguien que no era correspondido. Sí, sí la sufrí, fue así, me rompió el corazón literalmente. Los gringos tienen un dicho que se llama innocence faded, es como que la inocencia se desvanece tu inocencia, porque te enamoras tan apasionadamente que creas así, pero una imagen de esa persona, pero increíble, ¿no? Y no puede ser más perfecta, pero estás tan enamorado que no puedes admitir que de pronto esa persona se metió con otro y te destrozó. Entonces Pero vos no querías ver así, no, es solo su mejor amigo, así. No, es que nunca fue una confrontación que le hubiera dado chance a ella de decir que no, porque les vi. Y cuando les viste, ahí recién me enteré de toda una vaina que capaz el último en enterarse era yo. Entonces eso... Claro. Eso me desmoronó, además siendo el dios, imagínate, dios del rock and roll y todo lo que te puedas decir, de que te sientes, pero el ser más poderoso del universo, de pronto, pum, te encuentras que tu pelada te ha estado rayando los cuadros hace rato, y vos estás enamoradazo, te estrellas contra el planeta, se te rompe el corazón, la cabeza, todo se te rompe. Entonces, sí, era más chamo. Suele pasar. Y estaba ¿A quién no le ha enamorado fuertísimo. Creo que la primera vez, así como, así enamoradazo, estoy enamorado. Y de pronto, ¡pam! Toma la historia, ¿no? Vos estás de gira y has estado rayándote los cuadernos hace rato. Es terrible. Te rompe el corazón, pues se te acaba y te piensas después de eso, ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿No? Porque la telenovela que más chamo, más pasional, qué sé yo. Tal vez ahí ahora ya usas un poco más la cabeza y ya son otro tipo de cosas. Pero sí me han roto el corazón así tuyo. A ver, y vamos el ultimito. Ya, Porque ya te hice el del estribo. Te hice una pregunta extra. Dale, a ver, me gané un bonus. Diga. El lugar más extraño donde has tenido sexo. Pero shot primero, el shot y de ahí. Ay. En el jardín de la casa de un pana. Y su papá nos vio y nos botó un balde de agua. ¡No! Fue terrible. Bueno, terriblemente vergonzoso porque después ya nunca más volví a la casa de mi padre. Se acabó esa amistad se terminó. Fue terriblemente vergonzoso. Estábamos borrachísimos además, y ya de esas que no nos importaba nada, estábamos enamoradísimos y ya, bueno, qué absurdo. Bien, Renato, acabas de entrar al top 3 de las mejores anécdotas. Bueno, damas y caballeros, con ustedes, qué vergüenza. Renato Zamora en el escenario. Gracias por estar.
El hueveo llega gracias a Celina, Chilpe Studio, Bow Company, Guarax Arte, UIH Industry, Shot Mi Cuenca. Gracias a nuestros colaboradores en Cuenca, La Cigale, La Vieja Diablos, Taita Panadería, Bebos Gastroarte, Bandidos Brewing Cuenca. La pasamos increíble aquí en Cuenca. Si quieren ver más contenido del hueveo, haga clic aquí. Más contenido de Guarax, haga clic aquí. El hueveo es una producción de Guarax Arte.